calcio. Y por último, butirato sirve para energía para los granulocitos y por tanto su proliferación y tiene una influencia en la diferenciación y la muerte celular en el colon. Y ahora voy a empezar a hablar de los prebióticos, que era lo que se basaba mis estudios allí en Reading. Los prebióticos, como sabéis, son hidratos de carbono y tienen que cumplir tres funciones que son sobrevivir a la acidez estomacal y a las secreciones intestinales, y ayuda a la absorción de llegar al intestino grueso intactos y alimentar selectivamente a bacterias que promueven la salud. Es importante que sea selectivamente porque si obviamente beneficia a las perniciosas también al mismo tiempo, y ahora voy a empezar a hablar de unos los protos prebióticos, que eran lo que se al final. basaba mis estudios allí en Reading. Los prebióticos que se han reconocido en Europa, quizá haya alguno más ahora, no sé, porque estos tienen que datos son un cumplir poco tres antiguos, pero tres funciones que son son la sobrevivir lactulosa, a la acidez inulina estomacal y los y las secreciones intestinales, oligosacáridos, ayuda a la absorción los llegar al intestino grueso intacto han sido alimentar testeados selectivamente a en bacterias que vitro, en promueven la animales salud. y en humanos. Es importante que sea selectivamente porque si obviamente beneficia a la Hola. ¿Han dicho que puedo seguir? Vale, pues como estamos diciendo, estos son los proyectos que están reconocidos en la Unión Europea y prebióticos que están en evaluación serían estos que están aquí, los oligosacáridos y los oligosacáridos y el almidón resistente, que no existen suficientes datos, y estos que están aquí abajo, como los oligosacáridos de la soja o los monoligosacáridos, no hay ningún dato acerca de eso todavía. Ahora lo podéis ver mejor. Aquí arriba tenéis los que están ya aprobados por la Unión Europea como prebióticos y podéis ver que lo han testeado en vitro, aquí en la digestibilidad, cultivos en lote y modelos intestinales, y en vivo, en animales y en humanos. El punto verde significa que hay datos fiables. Estos que están aquí abajo, como podéis ver, muchos de ellos han sido testeados con datos fiables en vitro, pero conforme nos vamos acercando hacia los estudios en vivo, especialmente en animales y en humanos, hay cada vez menos datos. Por eso todavía no están aprobados. Y los prebióticos tienen varios mecanismos de acción, pero yo aquí he resumido tres de ellos, que serían el efecto en movimientos intestinales, al aumentar el incremento fecal y la reducción de gases, mejoran los hábitos intestinales, efecto en la absorción mineral, al incrementar las bacterias beneficiosas, incrementa la fermentación y la producción de butirato, acetato y propionato, y la reducción del pH, esto hace que los iones, como el calcio y el magnesio, se puedan absorber mejor. Y la reducción de los patógenos. Al incrementarse las células beneficiosas, las bacterias beneficiosas, los patógenos se reducen ya por falta de espacio o porque las bacterias beneficiosas producen componentes que afectan a estos patógenos y reducen la infección intestinal. No he introducido aquí, no he hablado de los probióticos, pero también me imagino que sabéis lo que son. Y solo decir que existen los simbióticos, que son alimentos que contienen prebióticos y combinan los dos, probióticos y prebióticos, y hay de dos tipos. Complementarios, serían prebióticos donde serían simbióticos donde el prebiótico tiene un efecto aislado del probiótico, afecta solo a las bacterias indígenas del lumen, y el probiótico, por su parte, también intenta colonizar el lumen. Y el sinérgico, que sería el prebiótico, intenta beneficiar al probiótico que se encuentra en el producto. Este sería el itinerario de experimentación que seguíamos para testear los productos, los prebióticos. Primero empezaríamos con cultivos de células y se mediría la velocidad de crecimiento, ácido graso de cadena corta y gases, cultivos en lotes, modelos intestinales y, por último, estudios humanos. En todo ello se mide las bacterias. Esto que hay aquí, FISH, es la técnica para medir las bacterias, ácido graso de cadena corta, toxinas y gases. Esto que tenía aquí
os voy a explicar un poquito cómo llevamos a cabo los experimentos. Serían los cultivos en lotes. Cada vasija que veis aquí tiene controlado la temperatura y el pH. Las máquinas estas que veis aquí detrás controlan el pH en todo tiempo y si el pH cambia, pues le introducen acidez o basicidad. Y están hechos, de aquí dentro hay un inóculo fecal, o sea que para crear esta pequeña vasija lo que nosotros tenemos que hacer era buscar a alguien que nos diera sus heces, y esto era muy divertido porque a veces íbamos buscando por la universidad gente que nos pudiera dar un poco de heces para poder hacer los experimentos. Las ventajas de este tipo de cultivos es que se puede hacer comparación directa de diferentes sustratos en mismas condiciones. Es decir, de un mismo donante podríamos crear muchos tipos de vasijas como estas y podríamos comparar diferentes sustratos. Podríamos comparar diferentes tipos de fibra, polifenoles, se podría comparar cualquier tipo de sustrato que quisiéramos analizar. O, al contrario, un mismo sustrato en condiciones diferentes. Podríamos analizar un mismo tipo de fibra, pero con donantes diferentes. Cada vasija podría tener un donante diferente y la microflora sería diferente. Se puede medir un solo sustrato aisladamente, analizar los metabolitos de forma precisa y requiere muy poco espacio. Este que tenemos aquí, os lo quería enseñar también, es un fermentador a baja escala y solo tiene 5 milímetros de volumen. Es igual que estos que os he enseñado antes, pero un poquito más pequeño y está constantemente en movimiento, anaeróbico, también por supuesto control de pH y de temperatura, y se pueden testear 50 miligramos de carbohidratos. Entonces se pueden hacer experimentos con muy poco volumen y se puede hacer un mapa bacteriológico muy rápido. Y este que tenemos aquí es mi favorito. Vais a pensar que soy un poco raro porque bueno, este experimento era un poco desagradable al principio, pero te acabas acostumbrando a trabajar con heces. Nosotros lo llamamos la caquita. Pues este que tenéis aquí es un experimento in vitro que se llama modelo intestinal en 3 etapas y cada vasija que tenemos aquí representa una parte del intestino grueso. Entonces esta vasija que hay aquí sería el intestino grueso ascendente, la de en medio sería el intestino grueso transversal y la que baja por aquí abajo sería el intestino grueso descendente. Y como podéis ver, está la misma máquina de atrás que controla siempre el pH y la temperatura. Y esta vasija que es grande de aquí sería la alimentación que le dábamos al intestino. Pues son compuestos que están ya digeridos por las enzimas intestinales. Entonces, lo que aquí normalmente hacemos un inóculo fecal mixto para tener una flora bacteriana más variada, por a lo mejor 3 o 4 donantes, mezclaríamos las heces y haríamos los inóculos. Y es útil para el estudio de prebióticos, lo añadiríamos en el primer Bessel y podríamos ver cómo van cambiando la flora intestinal después de añadir el prebiótico. También es útil para el estudio de compuestos experimentales, porque compuestos que a lo mejor no se pueden usar en vivo porque no sabemos si tienen efectos perniciosos o no, los podemos primero testear aquí in vitro para ver qué efecto tiene en la flora microbiana. Y es un modelo contrastado de microbiología del lumen. Este modelo fue contrastado, el profesor Glenn Gibson, que fue el que lo inventó, con gente que acababa de fallecer, contrastaron que la microflora era la misma en los Bessels que en humanos que acaban de fallecer. Y aquí estoy yo en la universidad analizando caquita. Esto es cerca de la Navidad, como podéis ver. Este es el laboratorio de la Universidad de Reading. Y os voy a hablar un poquito del estudio. Hicimos varios estudios, pero bueno, cuando yo llegué había un estudio humano en proceso. Este lo empecé y lo terminé mientras estaba allí. Luego empezamos otro estudio humano con el mismo tipo de fibra. Así que os voy a hablar de este que, como estuve desde el principio hasta el final, es el que mejor conozco. Y es un tipo de fibra, fibra soluble de dextrina de trigo. El nombre comercial es Nutriose y lo probamos en este modelo intestinal de 3 etapas. El contenido de fibra es del 85%, con menos de un 0,5% de monodisacáridos. Y ya anteriormente había habido estudios positivos en animales, se había visto que se reducía el pH fecal y tenía efectos en la regulación del apetito.
Entonces, lo que hacíamos aquí era, como he contado anteriormente, usábamos este modelo intestinal y primero esperábamos de 15 a 17 días para alcanzar el estado de estabilidad. Siempre cuando hacíamos este experimento había que esperar 2 semanas al menos para que la flora intestinal se estabilizara. Después de esas 2 semanas se empieza la administración del prebiótico, en este caso sería el Nutriose, se inyecta por el primer vessel aquí arriba y nosotros pusimos 14 gramos porque en el estudio anterior habíamos visto que esa cantidad ya tenía efectos positivos, 7 gramos por la mañana y 7 gramos por la tarde, durante 2 semanas también. Y luego se esperaba otra vez el estado de estabilidad 2, donde se muestreaba de nuevo. Y se comparaban estas dos muestras, antes y después de la administración del prebiótico. Hacíamos dos determinaciones principales, que era la determinación de los ácidos grasos de cadena corta por cromatografía de gas y el conteo de bacterias. Por esta técnica, que se llama FISH, es hibridación fluorescente in vitro. Entonces, se usaban sondas sintéticas de oligonucleótidos diseñadas para unirse a regiones específicas del ARN. Y las principales bacterias que se contaban eran Bifidobacteria y Lactobacillus, que son las bacterias beneficiosas, pero también se contaban muchas más por si incrementaba también las perjudiciales. Básicamente es un trabajo muy chulo porque tienes que contar bacterias que son fluorescentes. Entonces estábamos en una habitación oscura, no se veía prácticamente nada, pero podíamos ver las bacterias fluorescentes. Y se contaban 15 veces de manera aleatoria. Entonces tenías que mover el microscopio a 15 puntos aleatorios, contar cuántas había, a lo mejor 15, 13, y hacer la media de todo eso. Era un poco, cuando llevaba 5 horas cansaba un poco, pero era un trabajo bonito, la verdad. Y estos serían los resultados de ese estudio. Parece mucha información, pero es fácil. Esto que tenemos aquí es el nombre de la sonda de las bacterias totales. Y las dos primeras columnas serían la vasija número 1, el colon ascendente. La vasija número 2 serían las dos columnas del medio, que sería el colon transversal. Y la vasija número 3 sería el colon descendente, que son estas dos de aquí. Y estas son las bacterias totales. Entonces, como podéis ver, la vasija número 2 y en la 3, colon transversal y descendente, las bacterias totales fueron incrementadas. Esto sería Bifidobacteria y Lactobacillus. No hubo efecto significante en estas bacterias. Bacteroides tampoco hubo efecto significante. Y donde sí que hubo un efecto grande fue aquí en estas dos sondas, EREC y ARREC. EREC son miembros del clúster, del Clostridium cluster 14A, y ARREC son miembros de Rosburia, que luego en las conclusiones os cuento un poco las funciones que tienen. Y los ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato y butirato. Esta es la comparación entre el Bessel 1 antes del prebiótico y después del prebiótico, Bessel 2 antes del prebiótico y después, y Bessel 3 para el acetato, el propionato y el butirato. Como podéis ver, el acetato se reduce en el primer Bessel y luego se incrementa en el segundo y en el tercero. El propionato se reduce también en el primero, se mantiene igual en el segundo y se incrementa un poco en el tercero. Y el butirato se incrementa constantemente en los 3 Bessel y además se incrementa bastante. Y las conclusiones fueron claras en este sentido porque el Clostridium cluster 14 y Rosburia fueron incrementados con el tratamiento del prebiótico y además estas bacterias son importantes productores de butirato. Entonces los dos datos estaban en concordancia porque estas bacterias se habían incrementado y el butirato también. Y el butirato es un sustrato para los colonocitos que tiene efecto trófico en el intestino y puede modular la proliferación de células en el colon. Obviamente queríamos que se incrementaran las bifidobacterias y los lactobacillus, pero no se incrementaron, pero bueno, tuvimos unos resultados que no estaban mal, que es la producción de butirato, que es un ácido graso de cadena corta muy importante en el intestino. Y esta es una foto de la semana que ya dejé la universidad, que hicimos un vídeo que está por ahí en los lugares oscuros de YouTube, que si queréis buscar podéis buscar. Y lo podemos dejar aquí si creéis que vamos cortos de tiempo. Tengo todavía más, porque iba a hablar de la investigación también en Japón, pero si creéis que es mejor que lo dejemos aquí, lo podemos dejar aquí.
no escucho nada, entonces no sé si me estáis hablando o no. Si puedes resumirnos, bueno, es que estoy hablando como si si puedes resumirnos brevemente exactamente qué estás haciendo ahora ahí relacionado con nutrición y toda tu investigación en un poquito de tiempo. Os voy a resumir el máster, que eso lo tengo terminado, y luego os cuento si queréis un poquillo lo que hago ahora. Vale, eso, ¿y cómo has llegado a Japón, aparte de en avión? Bueno, yo llegué, el máster lo hice aquí en la Universidad de Tokushima, que es esto de aquí, un festival de baile el más grande de Japón, muy bonito, por cierto, si tenéis la oportunidad de venir, es genial. Y llegué a Japón con la beca se llama la beca del Monbukagakusho, que es la beca del gobierno japonés para estudiantes, entonces se aplica por la embajada de España. Todas las embajadas de todos los países se puede aplicar y creo que en España dan, bueno, cada vez dan menos, pero cuando yo fui daban unas 7 becas, creo, por todos los participantes. Y os voy a explicar un poquitín lo que hice. Bueno, mi estudio estaba basado en el efecto de la carne roja en el cáncer de colon, que creo que han hablado un poco en la ponencia de antes. Y es un estudio in vitro, entonces son datos no son datos tan importantes como un estudio en vivo. Y mi estudio está basado en un efecto de polifenoles, en la reducción de la peroxidación lipídica producida por la hemoglobina y los lípidos de la carne roja. Y bueno, el polifenol era la rutina, que está formado por la quercetina y esterisacárido, rutinosa creo que se llama en español. Y elegimos este polifenol porque la rutina no se absorbe en el intestino delgado y llega hasta el intestino grueso y la microflora lo puede degradar en la quercetina y al mismo tiempo esta microflora la quercetina la degradan en otros compuestos minoritarios. Entonces, también la rutina es muy común en este fideo que se llama soba, que es muy común en Asia, creo que en Europa no es tan común. Y simplemente os voy a contar un poquitín de los resultados que tuvimos principales. Aquí podéis ver, estos son células intestinales. Y esta es la oxidación de células intestinales. Estas serían las células control y las células que se han oxidado usando hemoglobina y un peróxido lipídico. Y los diferentes tratamientos, la rutina, la quercetina y los metabolitos de la quercetina. Entonces, como podéis ver, la quercetina, que eso no lo esperábamos, redujo la oxidación en las células, porque la quercetina es un oxidante bastante potente. Y de todos los metabolitos, el DHT, que es este de aquí, también redujo bastante la oxidación. Entonces seguimos la investigación acerca con esos dos metabolitos, la quercetina y el DHT, y el DHT tenía en vitro tenía una capacidad de secuestrar los radicales libres muy alta y también tenía una hidrofobicidad muy alta que pensamos que estos dos elementos son importantes porque la hidrofobicidad hace que se absorba más fácilmente dentro de las células. Bueno, esto también es cómo afecta la dosis. El DHT, con una dosis muy pequeña, reducía mucho la oxidación de lípidos y también era un compuesto más estable. Podemos ver que la quercetina reduce la oxidación de lípidos, pero con el paso del tiempo, aquí, la oxidación vuelve a subir, porque pensamos que la quercetina es menos estable que el DHT. Y por último, este dato que hay aquí, que es que los dos, la quercetina y el DHT, incrementaban la expresión de esta NRF2 y creo que en español es peroxiredoxina 6, que son enzimas antioxidantes. Entonces, incrementaban la protección antioxidante. Y esas fueron las conclusiones a las que llegamos durante mi máster. Que la quercetina, la rutina podía ser metabolizada por las bacterias y se creaban estos metabolitos como la quercetina y el DHT y tenían función antioxidante directa, secuestrando los radicales libres y también indirecta, incrementando enzimas antioxidantes como la peridoxina.
la conclusión del máster, y lo que estoy haciendo ahora no tengo los datos aquí porque no está terminado, pero ahora no está tan relacionado con alimentos funcionales. Me estoy dedicando a la glicación del colágeno por metabolitos de la fructosa, concretamente el gliceraldehído. Y eso, estamos buscando marcadores de glicación del colágeno. Y si tenéis alguna pregunta, la puedo contestar ahora. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Luis. Agustín, soy Luis Morán. Nos conocimos Hola. hace poquito. Gracias por... ¿Qué hora es allí? Son las 2:30 de la mañana. Pues muchas gracias por mantenerte despierto. Y yo quería preguntarte un poco sobre tu evolución a nivel académica, ¿no? ¿Cómo un tío de Maracena acaba en Kioto? Es decir, que si hay alguien aquí en la sala que estuviese interesado en hacer investigación, en salir de España, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese proceso? ¿Qué has ido haciendo hasta llegar a estar a las 2 de la madrugada sentado delante de un ordenador? Ha sido... Una vez que empieza un poco a salir, cuando salí de España se empezaron a abrir puertas y ya no han parado de cerrarse prácticamente, porque simplemente me fui porque quería aprender inglés un poco a Inglaterra y me fui con una beca Erasmus prácticas. Y vaya, a los 5 meses bueno, no a los 5 meses, creo que el primer día que yo llegué a Inglaterra, mi supervisor me dijo, bueno, si te interesa quedarte aquí, te podemos buscar un contrato. Yo ya estaba flipando. Yo ya estaba en plan de, el primer día. Y a partir de ahí pues se empezaron a abrir muchas puertas porque la verdad es que la Universidad de Reading para el tema de la nutrición es bastante buena y tenía un montón de conexiones. Y a partir de ahí conocí a mi supervisor en Tokushima. Y yo tenía muchas ganas de venir a Japón también, así que me puse en contacto, bueno, nos conocimos en la Universidad de Reading y luego ya le dije, pues yo quiero ir a Japón, y me dijo, pues si solicitas una beca te puedes venir a mi laboratorio, y acabé allí. Y a través de mi supervisor anterior, he acabado en la Universidad de Kioto ahora también, sí. Pero vaya, mi recomendación para alguien que quiera dedicarse a la investigación sería que saliera de España. Al menos un tiempo. Y que quizás si busca, ¿no?, puede lograr donde quiere llegar, ¿no? Tú querías ir a Japón y ahí estás. Sí, bueno, sí. De hecho, cuando estaba antes de venir a Japón, me ofrecieron hacer el doctorado ya en Inglaterra y lo rechacé porque en verdad quería venir a Japón y ya tenía la beca, había solicitado y tal, o sea que dije, bueno, no, me sentí como que era un poco una oportunidad perdida porque podía haber terminado el doctorado mucho antes, pero yo creo que si realmente quieren hacer si uno quiere hacer lo que uno quiere, al final lo puede conseguir. Porque yo quería eso, pues, un poco aumentar mi campo de visión, venir a Japón y tal, y con las conexiones de la Universidad de Reading la verdad es que fue bastante fácil. Y la beca también ayudó bastante. Gracias, Agustín. Gracias. No sé si hay más preguntas. Nada. Pues yo creo que concluimos la mesa. Muchas gracias, Agustín, y nada, que vaya muy bien por allí. Gracias. Y nada, bueno, pues pasamos al café y bueno, un apunte. Como vamos un pelín retrasados de tiempo, vamos a recortar en el ocio para seguir con la ciencia después. Así que 15-20 minutos me dicen por aquí los jefes y las jefas, así que volvemos antes de lo previsto para estar en hora. Gracias.